¿Ahí ven la diapositiva, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces estábamos recién revisando lo que era los elementos o factores de la comunicación, que no puede faltar ninguno. Ahí. Y al mismo tiempo que encontramos los factores de la comunicación, tenemos las funciones, ¿ya? Las funciones. Porque nosotros no hablamos de la misma manera siempre. Nosotros inconscientemente, a veces decimos, yo les dije al principio que me dolía un poquito la cabeza, ya se me pasó, qué bueno, ya se me pasó el dolor, que me abrigué, tomé algo calentito y ya se pasó. Me dolía la cabeza, a veces digo la cabeza, yo ahora le estaba informando, le estoy explicando, ¿no es cierto?, sobre un contenido, sobre una estrategia. Ustedes en otras veces tienen que, yo siempre, o me saludan, a veces también nos despedimos, hablamos del lenguaje, por ejemplo, en una guía, chiquillo, no sé si de su curso o de otro, pero para que lo tengan claro. ¿Quién? ¿Quién? No me interesa quién, no me interesa quién. Pero, por ejemplo, si yo le digo, hay 4 elementos, hay 4 elementos identificados. ¿Ese hay es con H o sin H? ¿Con H? Con H. Con H. Con H, ¿ya? Porque alguien, no sé si del curso de usted, del otro, no sé, chiquillo, alguien escribió sin H, pero el otro hay, porque existe un hay sin H, ¿ya? El otro hay es, por ejemplo, ay, me corté, ay, me pegué, ¿ya? Ese hay de interjección es otra palabra, es otra palabra. Y ahí estamos usando también el lenguaje de otra manera, pues. Cuando estamos diciendo, ustedes muchas veces preguntan, oiga, profe, ¿es con B larga, B corta, lleva H, no lleva H, es con Z, etcétera? Las palabras las letras que a nosotros nos producen mayor dificultad. O qué significa tal cosa. ¿Qué significa, por ejemplo, oye, si ustedes aquí me dijeran una palabra que no conocen, capaz que no conocieran ni conativa, ni referencial, ni metalingüística, tal vez no conocerían esas palabras y también me podrían preguntar. Y ahí también estamos usando el lenguaje con alguna función. ¿Ya? Vamos a explicar cada una de ellas. Usamos el lenguaje de manera referencial cuando hablamos del contexto. Y cada una de estas funciones, chiquillos, está relacionado con un elemento de la comunicación. Por ejemplo, la referencial está con el referente o el contexto. Está relacionada con esa función del lenguaje. La emotiva está relacionada con el emisor, conmigo, con yo, cuando hablo yo, ¿ya? La conativa está relacionada con el receptor, ¿ya? La fática está relacionada con el canal, es decir, con el medio, ¿ya? Con el medio. La poética con el mensaje y la metalingüística con el código, ¿ya? Cada una tiene una relación. Si yo le tuviera que decir que me hicieran una esquinita, ustedes lo tendrían que poner con flecha, cada uno de ellos con cuál tienen, o si les pongo, por ejemplo, términos pareados, ustedes tendrían que poner con el número correspondiente cuál corresponde a cuál. Uno hace de repente ese tipo de preguntas y ese tipo de pruebas. La referencial tiene que ver cuando yo les comento o ustedes hablan sobre un hecho, sobre una cosa, sobre una idea. Por ejemplo, recién dijimos, China es el país que más medallas de oro tiene, ¿no es cierto? Ahí yo le estoy dando una información, que China. Estados Unidos está en el segundo lugar, ¿ya? Ahí estamos dando una información. Lo mismo que yo estoy dando ahora, que le estoy dando una clase, le estoy informando sobre factores, funciones, le estoy dando información. La emotiva es cuando es del propio hablante y estoy hablando de mí. Por ejemplo, al principio yo les dije, me duele la cabeza. Si ustedes les dicen, hoy estoy cansado, estoy aburrido, que hablo de mí, ¿ya? Hablo de mí. ¡Uy, qué gusto verte! Aunque sea mentira, ¿ya? ¿No es cierto? Pero yo lo digo de parte de mí, porque yo nunca voy a saber en la emotiva, a diferencia de la referencial,
Yo nunca voy a saber si lo que me dice la persona es cierto o no. Cuando ustedes a veces están en clase y dicen, ah, quiero ir al baño, pero a veces dicen por ir a darse una vuelta nomás, y eso tiene que ver con ustedes nomás. Yo no sé si eso es verdad o no, lo mismo si me duele el estómago, me duele la cabeza, también no se sabe si es verdad o mentira, solamente tiene que ver con el emisor, con lo que siente, con lo que emociones, o por ejemplo decir, me gusta tal comida, no sé, tiene que ver con uno mismo, me duele la cabeza, me gusta la carne, no quiero comer porotos, cosas, todo tiene que ver con la parte emotiva y con la propia persona. La conativa tiene que ver con el receptor, pero siempre esto, chiquillo, es de nuestro punto de vista, ¿no es cierto? De nosotros, porque nosotros ocupamos el lenguaje de estas maneras. La conativa tiene que ver que tú le dices a alguien que haga algo o que cambie de actitud. Por ejemplo, tráeme tal cosa, quédate quieto, baja la música, por favor, dime la hora, o qué hora es. Ahí yo pido, ¿no es cierto?, que la persona me conteste o haga algo. Ahí ocupo la función conativa, también tiene el nombre de apelativa, ¿ya? Y la referencial también, o de contexto. La conativa me baso en el oyente, pero para que haga algo. La fática, me centro en el medio, en el canal, ¿no es cierto?, en el canal, y sucede así. Cada vez que nosotros nos vemos, yo los saludo, ¿verdad? Y ustedes me saludan. Y eso es para comenzar la comunicación. Cuando nos vamos, también nos despedimos. Yo le digo, chao, que les vaya bien, cuídense, ustedes me dicen, chao, profe, todo. Eso, ahí usamos la función fática. También cuando queremos mantenerla. Por ejemplo, estamos hablando por teléfono y decimos, aló, aló, ¿me escuchas? Oye, parece que no te escucho, sube, cámbiate, córrete, porque ahí no hay buena señal. También hablamos de esa manera cuando queremos empezar una comunicación, mantenerla o cerrarla, ¿ya? En esas tres instancias usamos la función fática, y obviamente con diferentes palabras en cada una de las funciones. La función poética la encontramos precisamente en el mensaje, pero no solo en el mensaje escrito, sino que también en el lenguaje cotidiano. Y en el mensaje escrito, por ejemplo, todos los libros de literatura tienen una función poética. Cuando hablan de figuras literarias, por ejemplo, de Pablo Neruda, me gusta cuando callas porque pareces como ausente. Al usar el lenguaje como ese, es una función poética. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, por ejemplo, esa es la primera frase del Quijote de la Mancha, esa es una función poética. Y ustedes también pueden decir cuando las mamás le dicen a los niños, hoy te quiero más allá del sol, o te quiero más allá de la luna cuando tienen al bebé, ¿no es cierto? Le dicen expresiones como esa, y ahí también usan el lenguaje, cuando podríamos decir que el lenguaje cuando se usa más bonito, ¿no es cierto? Más bonito, se adorna, se dicen palabras más hermosas, aunque también podríamos decir cosas tristes, por ejemplo, el cielo está llorando, se me parte el corazón. También usamos funciones poéticas. En ese podría decir, hay una trizadura, ¿no es cierto? Una flecha clavada en el corazón. También usamos el lenguaje como para que exprese, pero de manera, para que exprese de manera más hermosa, estética, artística, el lenguaje. Y la metalingüística es como en el ejemplo que les dije anteriormente, que yo dije que vi en algunos casos cuando hay cosas que son muy relevantes, la hago notar nomás, chiquillos, porque de pronto si a ustedes le falta un acento o otra letra no se nota tanto, pero ese hay sí era notorio, ¿ya? Ese notorio. Si yo hablo del lenguaje, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué significa fática? ¿Ya? ¿Qué significa fática? Ahí estoy hablando del lenguaje. Si les digo también es con M y B larga, también estoy hablando del lenguaje, ¿ya? Estoy hablando del lenguaje
hoy día estamos hablando de las funciones y de los factores y o elementos del lenguaje, y la misma clase, en realidad todas las clases que hacemos nosotros son de temas de lenguaje, cómo comprender mejor la estrategia, y ahí usamos principalmente, las clases mías se basan con funciones que son metalingüísticas y referenciales, porque les informo, ¿no es cierto? Podemos usar de pronto otra, pero principalmente, y obvio, en cualquier conversación, chiquillos, podrían estar mixtas, podrían estar incluso las 6 en cualquier tipo de conversación, sobre todo en las conversaciones cotidianas, porque en las conversaciones que nosotros tenemos con las personas, primero podemos informar, después podemos tener también algo de emoción, decirle, pero escúchame, dar diferente, y podemos combinarlas todas. ¿Qué es lo que dice aquí el cuadrito? No sé si queda más específico con lo que dice el cuadro, con lo que yo recién les expliqué. La referencial tiene que ver con hechos, con cosas, con ideas. Se presenta en oraciones enunciativas, y la intención es informar. Por ejemplo, los alumnos el lunes entran a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Ahí estoy informando sobre algo. La emotiva tiene que ver con el propio hablante, y se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas y de entonación, y expresa principalmente emociones y sentimientos, ¿ya? Emociones y sentimientos. La conativa, que también dije que se puede ya llamar apelativa, la función está en el oyente, ¿ya? Y se presenta en oraciones imperativas o de entonación, y hace que el otro actúe, que actúe, haga algo, me diga algo, ¿ya? En eso se refiere la conativa o apelativa. La fática está en el canal de la comunicación, y ahí hay preguntas, repeticiones, frases hechas. Por ejemplo, el buenos días es una frase hecha, ¿no es cierto? Porque tenemos una forma gentil, educada de saludar a alguien, y eso se usa para abrir, ¿no es cierto?, cerrar o mantener la comunicación o la conversación que estamos teniendo. La poética es del propio mensaje, se refiere a lo mismo que estamos hablando, a lo propio que estoy hablando o lo que ustedes están leyendo, y el estilo que usa el que escribe o el que habla, sí, y las figuras literarias, ustedes eso sí conocen, cuando le hablaban de las personificaciones, de la hipérbole, de las metáforas, comparaciones, todo eso es una función poética, y la idea, la intención, perdón, la intención es causar extrañeza, que nos fijemos en el lenguaje, pero la intención yo creo que mucho más de extrañeza es artística, estética, que suene bonito el lenguaje. Y la metalingüística es del propio lenguaje, y se da, por ejemplo, ¿cuál es el libro por definición, chiquillo, que ocupa la función metalingüística? ¿Qué tipo de libro? ¿Qué tipo de libro si estamos hablando de definiciones, chiquillos? ¿En qué libro hay definiciones? Diccionario. En los diccionarios, muy bien. Los diccionarios, la función que ocupan es la metalingüística, porque tienen miles y miles de palabras, ¿no es cierto? Y no las definen, no las definen. Ahí es compartir mejor el código, como les decía cuando veíamos una forma de reconocer, ¿no es cierto?, que es lo que es una palabra que no conocemos, es ir a un diccionario de la web, etc. A ver, voy a poner... Oiga, profe, los libros científicos también, tipo enciclopedia, atlas y cosas así. Sí, la enciclopedia, sobre todo están aquí, entre la referencial y la metalingüística, porque te da mucho, te informan mucho sobre muchos temas, ¿no es cierto? Te informan sobre De datos y cuestiones. claro, muchos datos, y también muchas veces te ponen incluso glosario, te definen palabras, que ahí sería metalingüística, ¿ya? Y ahí mismo, mira, mismo así como lo identificaste tú, les voy a decir yo. A ver, si les digo, hoy me escucharon, chiquillos, escucharon lo que les dije, pusieron atención, ¿cuál es la función que estoy ocupando? De las de acá. Función.
Referencial, emotiva, conativa, fática, poética, metalingüística. Chiquillos, ¿escucharon? ¿Escuchan bien? Sí. ¿Cuál es? ¿Fática? Sí, la fática. La fática. Porque ahí yo estoy manteniendo. ¿Se acuerda que la semana pasada tuvimos tremendo problema que yo no los podía escuchar? Pero bueno, hicimos la clase porque yo sabía que lo podían, no sé, que podían escuchar la clase. Me faltó solamente esto que me hablaran, que es tan importante. Por eso hacemos estas clases sincrónicas, que es tan importante saber que ustedes van entendiendo. Pero con todo eso, bueno, hicimos la clase, pero ahí falló la comunicación, falló de todo. Y para eso la usamos, para abrir, para cerrar o mantener. Si yo digo, al principio dije, hoy me duele la cabeza, ¿qué función estoy ocupando? ¿Emotiva? Emotiva, muy bien. Si les digo, las mujeres del himno olímpico chileno se han destacado. ¿Referencial? Muy bien. Si digo, hay un alumno que cometió una falta de ortografía grave porque escribió ay sin H. El ay de haber se escribe con H. Es lo mismo. ¿La 1 y la última? La última. Sí. Principalmente la última porque estoy hablando de una palabra. Y también la metalingüística, ¿no? La metalingüística sobre todo, por eso les digo, la metalingüística sobre todo porque estoy ahí hablando de una palabra que se escribió mal, o como yo les podría decir, las palabras, todas las que vienen del verbo haber, se escriben iguales, y eso es una regla general, chiquillos, como paréntesis les digo, si ustedes ven una palabra, tienen que pensar, si no saben cómo se escribe, tienen que pensar qué otra palabra se parece a la que quieren escribir, ¿ya? Se parece. Y esa palabra se va a escribir igual que la otra, ¿no es cierto? Yo eso lo había dicho, parece antes. Por ejemplo, le decía, el verbo hay, ¿ustedes de dónde viene hay? Viene de haber. Y haber, sí lo saben que es con H. Lo mismo si digo histórico, viene de historia. Entonces, sé que es con H. Lo mismo de si digo blusón y viene de blusa, blusa uno le escribe con S. Entonces sabe que blusón también es con S. ¿Ya? Es un paréntesis. Y en todo ese paréntesis que le dije, usé la función metalingüística. ¿Ya, chiquillos? Metalingüística. ¿Hay alguna que le quede con duda, chiquillo? ¿Alguna de las 6? ¿Alguno que no puedan entender o no se le ocurra? Al revés, vamos a ver. Al revés. ¿Quién me puede hacer un ejemplo de la función referencial? Un ejemplo. Dar una información. Piensen en eso. Los Juegos Olímpicos se están desarrollando. Eso, muy bien. Los jugadores llegaron al estadio en la mañana. Muy bien. Muy bien. Ambas oraciones están muy bien, porque están informando. Con emotiva. ¿Quién me puede hacer una oración con la función emotiva? Decirme una frase. Me pica el pelo. Esa. La cabeza ahí, yo creo. Claro. Me pica la cabeza. ¿Vale? A ver, de nuevo, a ver si te puedo escuchar. No dije nada, ¿verdad? Ah, ya. ¿A alguien se le ocurre otra? Para que hayan dos de cada uno. El Héctor dijo, me pica el pelo o me pica la cabeza. Otra.
que me diga otra persona. Una que tenga que ver conmigo mismo. ¿Se te ocurre alguna, Vale? Qué rico quedó la comida. No. Sí, qué rico quedó la comida. No sé quién me lo dijo. Yo, Daniel. Daniel. Ya, bien. Ahí tenemos dos. De la conativa, del oyente, para hacer que actúe. ¿Qué puede ser? La conativa. Ponte el abrigo, hace mucho frío. Eso, ponte el abrigo, hace mucho frío. Otra persona que me diga otra. Está rica el agua de la piscina, tírate. ¿O La no? segunda parte es conativa. La primera parte es emotiva, ¿ya? Pero la segunda parte, el tírate, Mm. sí, es conativa. Ya, bien, la segunda parte. Vamos con la fática. La que es para abrir, cerrar o mantener la conversación. ¿Alguna frase? Una y otra persona, que me den dos frases. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Otra, Chao. chao, sí. Sí. Esa. Chao. Están bien, las dos. La poética, a ver. Poética, donde se usa el lenguaje así como bonito. Eres pura belleza. ¿Eres pura belleza? Sí, podría ser. Sí, eres pura belleza. Podría, una canción, podría estar una canción. Piensen en frases de O canción. estás muy linda hoy. Está muy linda hoy, claro. Ay, no sé. Sí, es que podría, si es con ritmo y eso, porque uno lo puede decir, claro, es porque tiene que ver con una emoción y está en el lenguaje. Piensen en una canción, a ver, otra persona, porque la Vale ya me dijo una, otra más. En un tema, pues. Tienen que usar una función ahí de lenguaje. En un tema de canción. Yo sé que se saben canciones, chiquillos, pues. ¿Cómo no acordarse de una frase? Hay una que es de Papi Willow que dice, eres mi princesa y... ¿cómo era, ma? Era- Eres mi princesa. Ay, Pero ahí va. Todas las canciones usan la función poética del lenguaje. Por ejemplo, que dice, tú eres la luz que ilumina mi camino. tú eres la Dice luz que también. ilumina mi camino. Bien. Hay hasta la misma, no sé, nadie escucha cumbia villera, chiquillo. Hasta la Sí, cumbia, sí, la cumbia villera, por ejemplo, ¿no han escuchado esa de Dama Gratis, el perro malvado? sí, sí. Sí, el perro malvado también hay, po, ¿no es cierto? Todo lo que dice ahí en el perro malvado es la función del lenguaje, ¿no es cierto? La otra de la Dama Gratis, ¿cuál es? Hay una que es bien conocida. Ay, ¿cuál es que es una que es bien conocida? Te voy a extrañar, a una que te voy a extrañar. Bueno, todas ellas tienen una función poética del lenguaje en todos los versos, porque esas se escriben en verso, usan ritmo, melodía, pero usan la función del lenguaje para que se escuche bien, se escuche bonito. Y, a ver, dos personas que me digan dos oraciones con la metalingüística. ¿Dos oraciones? Claro, dos frases, así como me han dicho las que, en donde usemos la metalingüística, la función metalingüística. Ay, pero es que no sé qué podría ser ahí. Cualquier palabra, pues mira, dígame. Mira, con tu nombre. Piensa en tu nombre. Ya, Ya, pero Valentina, se escribe con. B corta. Exacto. Ahí.
¿no es cierto? Valentina, al decirme ahí, Valentina se escribe con B corta. Bien. A ver, otro ejemplo que me lo puede decir otra persona. Incluso Vicencio yo creo que tiene más complejidad. Alguien lo podría escribir, podría equivocarse al escribir. Porque es con B corta y con dos. Por, Porque tiene B corta y dos cepos. Que te apuesto que sí. alguien lo podría escribir con S. Sí, alguien lo podría escribir con S. Porque se Sí, me escucha. ha pasado. Sí, sí. Entonces ahí hay que aclarar, hay que. A ver, otro ejemplo. Donde usen el lenguaje, chiquillo. Donde usen ustedes con el significado, Lo que deja o cómo se escribe. cuando decía ahí, que una ¿Eh? era con H y la otra sin H, ¿cómo era? Ah, ¿O sí. no? Sí, cualquier palabra. Ya, dime cómo se escribe ahí. Ahí, es otra palabra esa, pero esta es ahí. A ver, ¿cómo se escribe ahí? No sé, yo siempre me confundo. Ya, ahí existe la palabra hay, que es del verbo haber, esa es con H, ¿ya? Esa es con H. El hay, Ya. ¿ya? El hay con que me duele, que me pegué, que me corté, esa que me caí, Esa sin H. esa es sin H, ¿ya? Y el ahí, que indica un adverbio de lugar, ¿ya? De lugar. Eso está ahí, ese es con A, H, I y con tilde. A, No claro. me voy a acordar, pero ya. Sí, pero no importa, ahí te lo digo si lo escucháis en la clase, pero cuando uno dice ahí, fíjate en el acento, porque el ahí y no vaya a poner ahí así, así solo nomás, ahí solo no, uno no lo, bueno, queda poquito, no importa. Ahí no lo pones solo, vaya a poner la H intermedia, uno lo hace por costumbre, ¿no es cierto? Por costumbre. Y por último, chiquillo, ¿de qué se trata esta situación? En general me di cuenta que pudieron hacerme, no todos, pero al menos los que me lo dijeron, y tal vez los que no lo dijeron también entendieron más o menos de qué se tratan estos factores y funciones de la comunicación, pero ¿para qué la usamos? En la perdón, en la síntesis. Para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer los factores de la comunicación, eso que hicimos, emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto, ¿ya? Y las funciones del lenguaje, que es la que vimos recién, la referencial, la emotiva, conativa, fática, metalingüística y poética, presentes en el texto leído. Luego, que es lo mismo, chiquillos, luego debes localizar el emisor del texto, quién lo habla. ¿Y eso dónde lo encontramos? En los textos que leemos siempre, no sé, chiquillos, que leemos siempre desde... ¿Ah? Siempre leemos estos textos y ¿dónde está el autor o dónde lo sacaron? ¿En qué parte? ¿Está arriba o está abajo? A veces abajo Sí, siempre está abajo. Siempre está y abajo. a veces también está. Ah, no, sí, parece que sí. Ah, no, porque los poemas en esas cosas a veces aparece debajo del título, Sí, así como en debajo del pequeño. título, claro. Sí, ahí sí pueden aparecer debajo del título. Debajo del título. Y a continuación se revisa la estructura formal, se determina el lector potencial y finalmente se describe la situación comunicativa. Ahí se define qué significa que el lector, porque obviamente los escritores, los mismos compositores de las canciones, no escriben ni cantan las canciones para una persona específica. Bueno, a veces sí, pero en general no escriben para una persona específica, sino que son lectores o auditores o lo que lo escuchan absolutamente potenciales. No conocen ni pueden identificar quién lo lee. Entonces son, ¿no es cierto?, personas que no potenciales, que podrían ser muchísimas. Es masivo. Siempre en estos casos el que recibe es masivo, no es específico. ¿Alguna duda, jóvenes, o les quedó más o menos claro? Ninguna. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Voy a ver la lista. ¡Uy! No hay nadie, chiquillos. ¿Por qué tan poquito hoy día? El Cristian Ampuero no vino. ¿O sí? No lo veo. ¿Alguien lo vio en algún momento? El Gabriel tampoco.
La Danay Arancibia. No la veo. Krishna Armijo. No. Ah, güey, déjame grabar. Porque estoy pasando.